Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Esta vez a nosotros nos ha tocado hablar sobre la proteómica de segunda generación. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Santos Frank, Ortigas Lila, Ríos Villafán de Yosari y yo. Siguiente, por favor. ¿Qué es la proteómica? La proteómica es el estudio del conjunto de proteínas expresadas por un grupo de células determinadas en un tiempo determinado y bajo unas condiciones específicas. Los objetivos principales de esta área son la completa descripción del conjunto de proteínas, el análisis de cambios globales en los niveles de expresión de proteínas entre varias muestras, y el análisis de modificaciones post-traduccionales, y el estudio de interacciones post-proteína. Existen varias evidencias que sugieren que el análisis cuantitativo y dinámico del proteoma completo de sistemas de relevancia biomédica puede ser a través del pronto o al alcance de la tecnología actual. Siguiente, por favor. La proteómica clásica o de primera generación. Tradicionalmente, la proteína se ha basado en la separación de proteínas mediante la electroforesis bidimensional 2DF, a partir del extracto de proteínas de objeto del análisis. Este método de separación permite obtener mapas de proteínas que pueden ser comparados entre unos y otros, que también se le puede llamar la proteómica cuantitativa clásica. Para la identificación de cualquiera de las proteínas que son detectadas en estos mapas, se corta la manchada o post de la proteína que se desea identificar y se somete a un proceso de digestión mediante alguna proteasa conocida típicamente. Típicamente se utiliza la tripsina en estos casos. Los péptidos obtenidos de esta digestión son utilizados para la identificación de las proteínas mediante la espectroscopia de masas. Siguiente, por favor. La proteómica a nivel de péptido o de segunda generación. En estos últimos años, hay muchas limitaciones en las técnicas basadas en 2D. Se han hecho evidentes, además de presentar dificultades de reproducibilidad, y esto tiene serios problemas en el análisis de proteínas de la membrana, también las proteínas de gran tamaño o un punto isoeléctrico extremo. El problema fundamental estriba en su limitado rango dinámico que impide identificar las proteínas en bajas concentraciones. Estas se presentan en otras proteínas mucho más abundantes. Además de esta gran limitación, debe tenerse en cuenta que esta aproximación no es adecuada para identificar el sistema de los sitios exactos donde se tienen lugar las modificaciones post-traduccionales. Siguiente, por favor. ¿Qué estudia la protómica de segunda generación? La protómica de segunda generación, o también conocida como la escuela americana, reconoce la limitación más importante de la protómica clásica, con la necesidad de separar los componentes del proteoma mediante electroforesis, y los problemas asociados a la digestión de las proteínas en la matriz de la policramidia. Esto también estudia el proteoma completo, digiriendo todo el proteoma sin separar previamente las proteínas en gel. Esto puede ser mediante una proteasa, la tripsina y hasta obtener unos péptidos. Luego se separan por cromatografía líquida y los péptidos se analizan en un espectrómetro de masas. Siguiente, por favor. En esta, en esta figura podemos resumir que los grandes rasgos se define como segunda generación de proteómica para el análisis masivo de las proteínas. Siguiente, por favor. Acá podemos ver algunas técnicas como la cromatografía de separación de péptidos, mejora el análisis de las proteínas, porque se separa el conjunto de péptidos que generalmente se digiere en un proteoma. Algunas técnicas, como la cromatografía de separación de péptidos, mejora el análisis de la proteína. La cromatografía en total es la que más se utiliza en el HPLC, cromatografía en base de reserva, se utiliza como la fase estacionaria como una matriz de 18 carbonos y una fase inmóvil como la solución acuosa, y aquí los péptidos se separan en una función, según a su función de polaridad. Siguiente. Luego hablaremos sobre la espectrometría de masas, que es considerada como la técnica más relevante en la proteómica moderna. Es utilizado por su gran sensibilidad, ya que determina la relación masa-carga de un ion en una mezcla. Y también nos da información estructural del ion analizando las masas de los fragmentos que se producen por la colisión entre dicho ion y las moléculas de un gas neutro. En esta imagen, en la primera, se ve lo que es cómo es un espectrómetro de masa de un laboratorio y adentro de este tenemos, por ejemplo, a la entrada de muestra, la fuente de corriente de electrones
el calor que vaporiza la muestra, luego los iones que son acelerados y dos imanes que son el campo magnético que desvía a los iones más ligeros y luego pasa a un detector. Los principales componentes de un espectrómetro de masa tenemos, por ejemplo, tres, que son la fuente de iones, que son, por ejemplo, el MALDI y el electrospray, que es el ESI, los más comunes. Luego son el analizador de masa MZ. Tenemos al cuadrupolo y al tiempo de vuelo, que es el TOF. Luego en el detector, el último, la última parte del espectrómetro. En el sistema de ionización MALDI tenemos, bueno, primero, ¿qué es el MALDI, no? Consiste en colocar el analito que se quiere conocer mezclado junto con una matriz. Y aquí en esta imagen se ve que se le agrega un láser. El láser transmite la energía a la matriz que se carga positivamente. Y la matriz transmite los protones a los analitos, cargándolos también positivamente. Esta matriz lo que está de hecho de un material de ácido aromático débil y se utiliza como para aislar el analito y también cede protones a los analitos. El otro sistema de ionización tenemos a lo que es el electrospray. Consiste en que los analitos llegan al extremo de una aguja en un solvente y se le aplica un voltaje que genera un spray. Bueno, en este spray hay gotas donde van los analitos con el solvente. Luego el solvente se evapora y los analitos se comienzan a acercar cada vez más, pero como son de carga positiva, se repelen y, y luego se dirigen a la entrada del espectrómetro de masas. Por último, no, siguiendo el sistema de ionización, tenemos a lo que es el analizador. Por ejemplo, el tipo cuádruplo, que eh, el analizador se caracteriza por ser la pieza más flexible del espectrómetro de masas. Y también pues utiliza un campo eléctrico o magnético para definir la trayectoria de los analitos en forma de iones. El cuádruplo de acá, como se ve, son 4 barras alargadas conectadas eléctricamente en pares opuestos. A dichos pares o polos se le aplica una tensión de radiofrecuencia variable que consigue que iones de masa pasen por el túnel, por este túnel y formado por estas 4 barras, siguiendo unas trayectorias oscilantes hasta impactar con el detector. Y los demás iones inestables se desvían de la trayectoria. El último, que es el detector, una vez que los iones pasaron por todo el analizador, llegan a lo que es el detector de iones. Consta de placas de millones de microcanales formadas por capilares. Cuando el ion alcanza la pared interna del capilar, se produce pues una avalancha de electrones secundarios. Lo que, lo que hace es amplificar la señal y esta señal pues se digitaliza y se obtiene pues el espectro de fragmentación. Y por último, para la identificación masiva de proteínas también es importante comentar que el desarrollo actual de las técnicas de espectrometría de masas, unida a las separaciones o fragmentaciones cromatográficas de péptidos, están produciendo análisis cada vez más sensibles y reproducibles. Y pues esto favorece el continuo mejoramiento de la tecnología existente para llevar a cabo, por ejemplo, análisis de proteomas más completos. Continuando con la exposición, hemos estado observando algunos proyectos de investigación relacionados con el tema de exposición, en el que trata este proyecto de investigación del autor Horacio Serrano Rivera, en el que dice desarrollo de nuevas tecnologías en proteómica de segunda generación y su aplicación al estudio de cambios dinámicos relacionados con la disfunción cardiovascular. Siguiente. En los que trata de decir en la introducción es que en la actualidad podemos ver que
hay una gran enfermedad isquémica relacionadas con el corazón que se dice que son la primera causa de muerte en los países industrializados. Sobre todo la muerte de los cardiomiocitos causada por la isquemia, que es el único mecanismo fisiopatológico que es el responsable de la mayor parte de ese problema médico, tanto sociales y económicos, que incide en la enfermedad isquémica del corazón. Esta muerte se reduce al rendimiento contráctil del corazón y, como se puede decir como consecuencia, ocasiona el fallo contráctil del miocardio superviviente o también conocido como remodelación. Es así que, dando parte al favorecimiento de la aparición de arritmias cardíacas que son letales. Como es la isquemia cardíaca, puede producirse como consecuencia los episodios de trombocitos. Y nos preguntaremos, ¿qué es trombocitos? Los trombocitos quiere decir que se produce cuando hay un coágulo sanguíneo denominado trombo, que esto es el que obstruye el flujo de la sangre a ciertas partes del cerebro. El trombo puede formarse a una arteria afectada por arteriosclerosis, en el que, o también puede ser por oclusión de la arteria coronaria, debido a ciertas placas del ateroma, que esto se conoce como el síndrome coronario agudo. Y entre otras causas, el resultado fundamental de la isquemia es que se reduce el suministro de sangre del miocardio. Como consecuencia, el suministro del oxígeno se vuelve insuficiente para así poder mantener lo que es la fosforilación oxidativa y por tanto la producción de ATP mitocondrial. Continuando con el tema siguiente. Como podemos ver, los objetivos de este proyecto de investigación trata de desarrollar una metodología que permita un análisis de alta sensibilidad de péptidos específicos en nuestras complejas, validándolo en un modelo biológico de disfunción cardiovascular. Como siguiente punto que tenemos como objetivo es desarrollar un método eficiente para la identificación masiva de proteínas aplicable a preparaciones de membrana mitocondrial provenientes del tejido del corazón de ratas sometidas a precondicionamientos isquémicos. Como tercer punto tenemos de este proyecto de investigación desarrollar un método eficiente para la cuantificación a gran escala de proteínas de membrana mitocondrial mediante marcaje isotópico con 180. El cuarto punto tenemos determinar empleando las técnicas desarrolladas cuáles son las proteínas mitocondriales que cambian de expresión en el proteoma de la membrana mitocondrial del corazón de la rata en respuesta a un proceso de preacondicionamiento isquémico. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver lo que son los materiales y métodos. Los materiales en sí son algo generalizado en la parte de los reactivos, ya que estos reactivos y los productos que se han necesitados son de grado analítico y han sido suministrados por distintas casas comerciales de acuerdo a ese proyecto de investigación que nos informa, ya sea por el Sigma, el Merck, el Fluca o también el Thermo Fisher. Y también se han utilizado una serie de productos más específicos que se va a ir detallando mediante más adelante con la explicación de este proyecto. Los métodos que se han utilizado, como el primer caso, es modelos de preacondicionamiento isquémico del miocardio. ¿Qué quiere decir esto? Que el preacondicionamiento isquémico del miocardio de las ratas ha sido llevado a cabo por un grupo de profesores llamado David García Dorado, y esto se ha desarrollado en el Hospital de Vall d'Hebron, en el Hospital de Barcelona, que nos dice que se han empleado ratas macho de 3 meses de edad de la raza de Sprague Darwin. ¿Podría adelantar la diapositiva? Estos tipos de ratas, que son llamadas Sprague Darwin, que los animales se han tenido que sacrificar con una sobredosis de intraperitoneal, que son justamente lo que se muestra en la imagen, de 150 miligramos sobre kilo, que los corazones, y se extrajeron los corazones rápidamente y se han sometido a perfusión retrógrada con solución oxigenada de Krebs, en la que dice que luego se ha tomado con un aparato de Lenworth 3 corazones que fueron sometidos por 20 minutos de perfusión normórgica, mientras que otros 3 corazones fueron sometidos a 2 ciclos de preacondicionamiento de isquemia por 5 minutos, seguido de otros 5 minutos de reperfusión. Durante este ciclo de preacondicionamiento isquémico que fueron sometidos. En otros experimentos también que se han ido dando de precondicionamiento isquémico de miocardio, se han usado muestras provenientes de ratones not-in homocigóticos para conexina de 32 y ratones de fenotipo salvaje, que también son de homocigotos para conexina 43. Anterior, por favor.
En el siguiente punto nos habla sobre el aislamiento de mitocondrias, que en este caso quiere decir que es la preparación, que se ha realizado lo que es la preparación de mitocondrias y la extracción de proteínas que se llevaron a cabo por el grupo del profesor justamente mencionado anteriormente, y las mitocondrias cardíacas fueron que se aislaron del tejido del corazón de la rata, tal y como se describe en el trabajo de investigación, con algunas modificaciones según el protocolo descrito, en el que dice que el tejido del corazón se troció en tampón de aislamiento y en el que nos dice que fueron en presencia de un cóctel de inhibidores de proteasas y en el que luego se llevaron a 0.1% de GTA y al 0,038%, llevándolo así a homogeneizarlo en frío con un politrón de 3 ciclos de 20 minutos. Y el extracto fue homogeneizado, se centrifugó a 750 grados durante 10 minutos a 4 grados Celsius. Y se recogió el sobrenadante y se centrifugó a 7000 grados durante otros 20 minutos. Luego vamos a ver el siguiente punto, que es el electroforesis de naturalizante en gel policrelamida. Que de aquí nos trata de que dice que las muestras sacadas anteriormente fueron hervidas durante 5 minutos en tampón Langley, y esto fue el 2%, que llegó al 2%, y llevándolo así también con el griselol del 10% y 2 mercaptopionol al 5%, también el azul de bromofenol, que es al 0,01%. Y estas proteínas se han separado en gel del 1 de desnaturalizante al 10 hasta el 12% de proquiamilamida. Y estas condiciones se escogieron para conseguir la mejor resolución de las bandas de proteína. Como cuarto punto podemos ver lo que son la digestión en gel y marcaje isotópico. Esto dice que las proteínas se sometieron a un tratamiento de reducción de los puentes de disulfuro, de los residuos de cisteína y alquilación de los grupos tioles generados, para así poder facilitar lo que es la digestión de la contripsina. La reducción se realizó en 500 microlitros de DTD de 6.5 milímetros en tampón con bicarbonato armónico en 25 milímetros. Con un pH, se puede decir, de 8.8 básico, durante 1 hora a 56 grados Celsius en agitación. Finalizada la incubación, se retiró el sobrenadante. Lo mismo que se hizo anteriormente, parecido. Para la alquilación se utilizaron 500 microlitros de diodeacetamida, igualmente con lo que es con 54 mililitros en 500 microlitros nuevamente. Durante así se procedió a hacer por una temperatura ambiente en agitación y se incubó durante 30 minutos. Se hizo en oscuridad para así poder obtener mejor resultado. Tras la incubación se retiró el sobrenadante y se rehidrató en gel nuevamente con 200 microlitros y 25 milímetros de pH de 8.8 nuevamente durante 5 minutos en agitación. Esto pasado los 5 minutos, lo que se hizo fue que añadieron la misma cantidad al 100%. Lo incubaron durante 15 minutos más en agitación. Y luego lo que hicieron luego fue retirarlo el sobrenadante y así secaron en gel con un evaporizador centrífugo. Ahora vamos a hablar lo que es el punto de configuración y acoplamiento de un sistema de cromatografía líquida de alta presión, HPLC, con un inyector de muestras automático y una trampa iónica lineal. En el que consta aquí es que ellos emplearon 2 equipos de espectrometría de masas de trampa iónica lineal, DL2Q, en el que nos dice que fueron acoplados a un HPLC con un diseño distinto de conexión externa. Estos diseños se muestran en la figura 3, que más adelante voy a mostrar y explicar, junto con otras configuraciones comúnmente utilizadas en el acoplamiento líquido de masas de este tipo de equipos. Por lo que vamos a ver ahora lo que es el punto de análisis de espectrometría de masas. Siguiente, por favor. Ya. Justamente aquí es donde voy a explicar. Como podemos ver en el gráfico, se muestran 2 barras, bueno, se puede decir como 2 columnas, en el que nos muestran, estos son modelos de sistemas de cromotomografía líquida de alta presión.
en el que es como un inyector de muestras de automáticas y una trampa iónica lineal de MC sobre MC esquematizados y contrastados. Y en la columna C se puede observar una columna de fase reversa. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar sobre lo que es la identificación específica de la conexión 43 en membrana mitocondrial en cardiomiocitas de ratas. Para poder saber a mayor conocimiento, voy a dar una breve explicación sobre qué es la conexina 43, que también se necesitó por esta investigación. La conexina 43 es una familia de proteínas de gran importancia, cuyo papel principal es formar canales de transmembranas de tipo GATT-junction. Y estas proteínas están involucradas en esta membrana que impulsa eléctrica en el miocardio. Bueno, como podemos ver aquí que la conexina 43 es una proteína, como bien expliqué, que juega un papel importante en este proceso de acondicionamiento isquémico. Y estos estudios recientes que se han podido observar son de la acción cardioprotectora, justamente de la conexina 43, que se debe a la transformación de esta proteína desde la membrana plasmática hacia la membrana mitocondrial interna. Como también se dice que, sin embargo, esta investigación es posible este papel que se ha realizado utilizando técnicas de detección mediante anticuerpos como lo que es la inmunoelectroforesis, inmunoprecipitación, histoquímica y microscopía electrónica, que no son del todo concluyentes. Siguiente. Aquí podemos ver el desarrollo de la metodología de espectrometría de masas, que se puede decir que por esta razón, el trabajo de investigación realizado, se dice que se basó en desarrollar una metodología de espectrometría de masas para detectar así de forma directa y específica lo que es la conexina 43, que anteriormente he explicado, en una mezcla compleja de proteínas provenientes de fracciones purificadas de membrana mitocondrial del corazón de rata. Lo que se ha determinado es que en una primera aproximación se analizó lo que es la composición proteica de un extracto de proteínas de membrana de rata mediante SDS y PAG. Y lo que luego nos dice es que se ha terminado encontrando en primera posición de uno de los espectros de MS sobre MS de un ion de precursor de 549.1 M. Sin embargo, la puntuación del motor de búsqueda CEGES es X-core igual a 1.913, de DCN igual a 0.42, que dice que no se consideró este resultado estadísticamente significativo a un 5%. En el otro punto se ha determinado que es una inspección manual del espectro de MS sobre MS tampoco fue concluyente, siendo así originando dudas sobre la identificación del péptido. Y otro péptido de la conexina 43, que es de un espectro con un ion precursor de 514.3, que se obtuvo incluso peor puntuación en la identificación, sacando así como 1.927, y en el DSM que se sacó de un 0.087, en el que dice que no se detectaron más péptidos de conexina 43 en este extracto, por lo que no se pudo confirmar la presencia de conexina 43 en la M. En la siguiente. Bueno, hablando ahora sobre los resultados, nos basamos en la coenzima 43, que es una proteína que juega un papel importante en el proceso del condensamiento isquemático. Estudios recientes sugieren que la acción cardioprotectora se debe a la translocación de la proteína desde la membrana plasmática hacia la membrana mitocondrial interna. En este trabajo desarrollamos una metodología de espectrometría de masas para detectar de forma directa y específica la conexina 43, en una mezcla compleja de proteínas provenientes de fracciones purificadas en la membrana mitocondrial de corazón de rata. Siguiente, por favor. En la primera imagen hablamos sobre el estudio de la distribución mitocondrial de las coenzimas 43 y 43 y 32. Hablamos también sobre la identificación específica de la coenzima 43 en membrana mitocondrial en cardiomiocitos de rata. Bueno, lo que se hizo fue
cromatograma, ya para la presencia de un gran número de especies iónicas, así como una buena resolución de la separación de los mismos, como se observa en la figura A, indicando un buen rendimiento de la digestión tríptica. La traza del cromatograma del ion también mostraba la presencia en varias especies iónicas, como muestra en la figura B. Sin embargo, la espectrometría de masas más intensos de estos precursores eran completamente diferentes al respecto al espectro detectado en el primer experimento. De acuerdo a ello, se detectó también un espectro de masas correspondiente al péptido de la coenzima 43 a 42 minutos de tiempo en reacción, como se muestra en la figura F. En este espectro se detectó la presencia de un fragmento intenso, ¿ya? Otro punto también nos habla que la traza de cromatograma se obtiene representado en la intensidad del fragmento frente al tiempo de retención, como se muestra en la imagen C. Esta traza es completamente diferente a la obtenida para el ion de precursor, lo que indica la presencia de especies iónicas unidas e intensas en este tiempo de retención. Realizando un promedio de todos los espectros de masas del ion precursor dentro del pico, se consiguió el mejor espectro de masas con mayor señal y ruido, que es la figura G. También nos dice que el espectro se filtró para eliminar los espectros de masa adyacentes del mismo precursor, como se muestra en la figura H e I. El resultado obtenido fue un espectro de masas consistente con las consecuencias del péptido, produciéndose asignar todos los picos significativos del espectro, como se muestra en la imagen J. Inspeccionando los dos espectros de masa 3, que fueron también promediados en sus picos, como se muestra en la imagen C, se confirmó la identidad inequívoca del péptido de la conexima 43, tal y como se muestra en la imagen K y L. Finalmente, las figuras D y E se pueden obtener trazas muy limpias en la presencia del péptido de la coenzima 43, representado en la intensidad de uno de los fragmentos más intensos detectados en el espectro de masa 3. Siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen hablamos sobre también el cromatograma, ya, pero en un estudio a la distribución mitocondrial de la conexima 32 en un modelo de animal de ratones con enzima 43 KIE 32. Bueno, hablamos que la presencia de una gran cantidad de especies iónicas, así como una buena resolución de separación de los mismos, tanto en la extracción de la membrana mitocondrial como se muestra en la figura A, que es la mitocondria del hígado. Y también hablamos sobre la mitocondria del corazón, como se muestra en la figura F, lo que indica la digestión tríptica ha sido efectiva. Por otro lado, la intensidad del cromatograma es semejante a ambas separaciones, sugiriendo que la cantidad de proteína digerida es semejante en ambas muestras. Para detectar los espectros de masas, se representaron las trazas de los cromatogramas de cada ion, tanto de los dos péptidos de la conexima 32, como se muestra en la imagen C y E, H, I y J, con el péptido control de la proteína ADP sobre ATP, translocalasa, en dos mitocondrial, como se muestra en la imagen B y G. Nuestros resultados demuestran equívocamente la presencia de la coenzima 32 en la membrana mitocondrial del hígado de ratones de la coenzima 43 y demuestran que esta proteína no está presente en la membrana mitocondrial de cardiomiocitos de estos ratones, al menos en los niveles detectables por muestra tecnológica. Siguiente imagen, por favor.
En cuanto a la discusión, digamos así que nos dice las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial y se dice que van a seguir siéndolo en el futuro próximo. Además, se estima que unos 17 millones de personas han estado muriendo a causa de esta enfermedad cardiovasculares en el 2005, lo que representa el 30% de todas las defunciones mundiales. Ahora, contribuyendo en el entendimiento de esta afección de las nuevas técnicas de proteómica, las que actualmente y forman dinámica continúan en un desarrollo para que sean más viables y más útiles. Actualmente continúa siendo un reto el desarrollo de la proteómica a nivel de identificación de proteínas de forma fiable, y esto se torna aún más difícil si nos referimos a una proteómica cuantitativa. Las carencias de la proteómica a nivel de las identificaciones hacen necesario el replantearse nuevas estrategias para garantizar mayor fiabilidad en la identificación de proteínas. Siguiente, por favor. En cuanto a las conclusiones de todo este proyecto, sería las nuevas tecnologías que desarrollaron permitieron la detección de proteínas individuales en mezclas muy complejas de forma altamente específica, identificación y cuantificación. Diferencia la escala masiva con componentes de proteoma en la membrana mitocondrial de cardiomiocitos. La conexima 43 está presente en la membrana mitocondrial de cardiomiocitos de rata. Cuando la conexima 43 es sustituida por la conexima 32 en un modelo animal del tipo Cannock, la conexima 32 no está presente en la membrana mitocondrial de cardiomiocitos. El precondicionamiento esquemático del miocardio reduce los niveles de la isocitrato deshidrogenasa y del piruvato deshidrogenasa. Se identificaron más de 400 proteínas mitocondriales en cardiomiocitos de rata, siendo la mayoría de ellas proteínas integrales de la membrana. Siguiente. Eso Bueno, sería eso es lo todo. que se llegó a desarrollar en nuestro trabajo que nos haya designado. Gracias.